Ya aquí de regreso para pasar 30 minutos aproximadamente en nuestra segunda entrega de este grandioso tema de irresistible. Hoy poniendo primero a otros, la semana pasada el camino del amor, así se abrió este gran tema. Y a lo mejor algunos dicen, bueno, ¿y esto de irresistible qué es? Jesús, Jesucristo fue, era y es y será irresistible. Había algo en el comportamiento de Jesús como nuestro Dios, Jesús el hombre aquí en la tierra, que hacía que la gente que no era como Él, le gustara estar con Él y a Él le encantaban esas personas. Dicho de otra manera, gente de todo estilo, de toda estirpe, de todo estrato social, de todo nivel económico, cultural, de la misma población de los judíos, por cierto, pero pues gente que no era como Jesús, hablando de publicanos, pecadores, rameras, pescadores, toda la gente le gustaba estar con Cristo porque es irresistible Jesús, pero a la vez a Él le encantaba esas personas. Y de ahí se desprende este tema, donde el camino que nos conecta inmediatamente fue ese grande mandamiento que regula la ética, la vida conductual de los creyentes, de los que seguimos a Jesús, y que aunque no seas creyente en Cristo Jesús, pudieras adoptar como la regla de práctica, donde Él dijo que deberíamos amar a los demás como Él nos amó a nosotros. Y ahí está, déjenme darles un poco del contexto. Está Jesús en la última cena, les está lavando los pies a los discípulos, a los apóstoles, y está por comer la última Pascua antes de que lo arresten, lo vejen, golpeen durante toda la noche, lo azoten muy de mañana y luego le crucifiquemos, muera. Y entonces cuando muere Jesús en ese momento y resucita de entre los muertos, aquello que era ámense unos a otros como yo los he amado, cobró grande significado delante de los discípulos. Todavía en esa noche, cuando Cristo está lavando los pies de ellos, no entienden lo que está pasando, se sorprenden, se rehúsan. Pedro dijo, no me lavarás jamás. Si no te lavares, le contestó Jesús, no tendrás parte conmigo. Así que para poder preguntar de una manera práctica la forma irresistible de Jesús, ¿cómo se aplica a nuestras vidas? Así de sencillo sería. ¿Cómo se practica ser irresistible? ¿Cómo se practica seguir a Jesús? Hay una frase que es una de tantas que el apóstol Pablo el apóstol de parte de Dios, describió para dejar ver qué es esto de ser irresistibles. Y miren, no es una frase que de inicio no se vayan, quédense aquí en la transmisión, porque a algunos no nos va a gustar, de hecho no nos gusta. Sométanse unos a otros. La manera de ser irresistible es el camino del mutuo sometimiento, someterse unos a otros. Es una carrera de ponerse al final de la línea. Es una carrera de no ser protagonista. Es una carrera de ceder al consejo de los demás. Es priorizar los demás o la vida de otros, sus intereses, sus necesidades antes que las propias. Y esto suena muy retador, pero es exactamente lo que Cristo hizo. Pero va a subir de nivel porque la verdad, los más de nosotros no merecemos que nadie se nos someta. Los más de nosotros no estamos en el tono de que otros nos respeten. Los más de nosotros, dicho de otra manera, en función del liderazgo, no somos dignos de ser seguidos. Pero cuando pensamos en la manera en la que Cristo está invitando a que la gente se someta unos a otros, podemos decirlo así: sométanse unos a otros en reverencia a Cristo. Y aquí automáticamente lo conecto con algunas cosas que tienen que ver con el matrimonio, para que nos sirva de ejemplo. Por ejemplo, Dios dice que la mujer debe respetar a su marido. Y algunas ya brincaron, pero pastor, no se lo ha ganado, no se lo merece. Usted no conoce, claro, no conozco a su marido, usted ni sabe quién es mi marido. Pero miren, Dios no está preguntando, lo que está diciendo es, las mujeres, punto, respeten a sus maridos. Y eso coloca al marido en una situación de posibilidad de mejorar, de tomar su liderazgo, de bendecir la familia, de consolidar su matrimonio y de que a todos les vaya bien. Porque la finalidad de Dios, del fondo de todo esto, las letras pequeñas detrás de todo o las notas marginales, es que Dios quiere bendecir a todos. Pero no he terminado, ahí va otra. Maridos, amad a sus mujeres. Y alguno dice, pero ¿cómo la voy a amar? Es que pastor, usted no sabe lo que me ha hecho, no sabe lo que ha dicho, no sabe lo que... Y así, un grande no sabe, ¿no? Pero no dice ahí condicionantes o atenuantes.
Dios quiere que tú ames a tu mujer como una decisión que te corresponde y posibilita, faculta, pone en posición a la familia, al hogar, al matrimonio, de volver a florecer y de que a todos nos vaya mejor, porque las líneas marginales o las letras chiquitas en el contrato es: Dios a todos nos quiere bendecir, a todos y cada uno de nosotros. Así que sométase unos a otros por reverencia a Cristo, es por nuestra conveniencia. Así que pensemos en las implicaciones del alcance de una declaración de este estilo en el contexto que puede tocar a una familia y que puede ponerse en práctica, y que eso cambiaría las reglas del juego completamente. ¿Cuántas reglas necesitaríamos si todos siguiéramos este consejo de someterse unos a otros en reverencia a Cristo? ¿Cuántos conflictos matrimoniales automáticamente desaparecerían y se disolverían por el solo hecho de ambas partes? Porque esta es una cuestión de doble vía, no es una sola persona. Dos tienen que decidir someterse el uno al otro para poder ceder el control de nuestra voluntad a Dios y beneficiar al matrimonio, a la familia, a la casa, a la iglesia, al trabajo, en donde quiera que estuviéramos. Si dos partes, si ambas partes deciden someterse las unas a las otras, esto por reverencia a Cristo liberaría muchos problemas. Así que lo que Pablo estaba diciendo directamente en Efesios capítulo 5, versículo 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. A ver, ayúdenme a leerlo ahí en su casa. Ustedes que son iglesia, tú que estás cayendo aquí en esta transmisión, esta es una parte de lo que Pablo el apóstol escribió como una carta, un documento antiguo a los que estaban en Éfeso, cristianos de una iglesia, y les dice claramente: sométanse o cedan al consejo o priorícense unos a otros, por cierto, en el temor de Dios, que esto lo cambia todo, en obediencia a Cristo, en reverencia a Cristo. Déjeme traducir no traducir, pero sí poner este versículo en otro orden de ideas o palabras. A ver, ahí va. Pon a los demás, decía Pablo, primero, así como Cristo te puso a ti primero. Pon a los demás primero, así como Cristo te puso a ti primero. Y yo lo llamo esto, pues, el concurso de la mutua sumisión, o el principio de la mutua sumisión, en donde la verdad es que sí estoy convencido que si esta dinámica estuviera en los ámbitos en los que los hombres figuramos de una manera relacional, sería más poderoso la unidad, serían más bendecidas las iglesias, habría más logros en las empresas, porque quitaríamos el egoísmo a un lado y quedaría plantado el principio transformador de seguir a Jesús. Esto hace que la vida sea diferente. Una sumisión mutua es una actitud del poder pensar primero en otros que pensar en lo que yo necesito. Y así que ambas partes, cuando están exactamente en el mismo tenor, nos encontramos en el centro. Yo pienso que tú eres primero, y si tú piensas que yo soy primero, nos encontramos ahí en el centro. Así que aquí hay algo muy práctico. Miren, aquí los viernes luego decidimos a dónde ir a cenar. Y normalmente a mí no me dejan escoger a dónde ir a cenar. Santos Margarito se sale con la suya, siempre vamos a cenar a donde él quiere, ¿no? Luego el domingo, híjole, hay unos pollos y una barbacoa. Bueno, sí, pollos a la barbacoa están hechos, y un chamorro que genial. El domingo siempre gana eso, pero ya quiero comer otra cosa, ¿no? ¿Y quién es el que está detrás de eso? Santos Margarito. Así que Santos Margarito sí nos recomendó ese buen lugar. Pregúntenle los que lo conocen. Está genial. Pero es momento que Santos Margarito empiece a pensar primero en otros. Estoy lanzando una directa e indirecta porque está aquí presente Santos Margarito. Ya le dije aquí delante de cámaras. No, bueno, es un ejemplo nada más de lo que puede pasar. La verdad es que necesitamos la sumisión mutua, porque sin la sumisión mutua esto no funciona. Tiene que ser mutuamente. A menos que sea mutua, será efectivo. El priorizar, el ceder, el aceptar que otros pueden pensar y estar más necesitados que yo. Solo, dicho de otra manera, funciona cuando ambas partes deciden someterse. Pero igual que Jesús, siempre que tú le pedías algo a Cristo, no se detenía en lo que le preguntabas. Pablo, el apóstol, quien nos habla de este principio de Cristo, fue más allá y dice: sométase unos a otros por reverencia a Cristo.
Y esto, de verdad, no quiero sacarte de la ecuación, pero si tú no estás en una iglesia, si no decidiste seguir a Jesús, si no le has abierto tu corazón a Él, es más, si no crees que Cristo sea Dios, yo creo que Cristo es Dios, yo creo que Cristo es el Salvador, pero tienes toda la apertura y todo el derecho de pensar diferente. Si tú estás en ese estatus y nos estás regalando nada más tu atención, déjame decirte que esto va directamente para los que sí creen que Cristo es Dios y sí forman parte de una iglesia. Y además le han abierto su corazón a Cristo, por lo tanto Cristo ha perdonado su pecado y nos ha de llevar al cielo, lugar que no merecemos como nadie, pero que Dios nos regala por la fe en Cristo Jesús. Esto es para nosotros. Miren, quienes creemos en ese nuevo pacto que Cristo vino a hacer en su sangre, debemos someternos unos a otros en función de lo que Cristo hizo por nosotros. Y recordando las gracias, las misericordias, las bondades, el perdón, la paciencia que Cristo tuvo con nosotros. Donde Cristo lo ha hecho por todos, pero nosotros estamos instruidos de parte de Dios a someternos unos a otros y pensar unos por otros antes que nosotros mismos, por reverencia a Cristo y recordando lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo por nosotros? Tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y cuando pensamos retrospectivamente en los años que tiene la tierra, los miles de años que tiene la tierra y la paciencia que ha tenido particularmente con nosotros, pero aún más las cosas que hemos hecho ahora que ya conocemos a Cristo y que aún siguen en la cuenta de nuestro perdón, de nuestra redención, de la misericordia y la justificación que Dios tiene con nosotros, deberíamos tener paciencia igual a los demás. Yo entiendo que hay que poner esto en perspectiva, porque hay personas que jamás querrán cambiar. Hay personas que están decididas a seguir sosteniendo algo que no está bien y que nos dañan. A lo mejor de ellos te tienes que retirar, pero en lo general tendríamos que optar por someternos los unos a los otros en obediencia por amor a Cristo y darles el privilegio de la duda y usar de paciencia y armarnos de valor e insistir, sobreponernos y una y otra vez más, porque una y otra vez más te van a defraudar, tú vas a defraudar, porque estamos en un mundo caído que no es lo que Dios planeó. Así que sométese unos a otros en reverencia y en obediencia a Cristo. Tiene que ver con el contexto de la misericordia de Dios. Miren, aquí hay una porción de la Biblia que yo me sé de memoria, y ahí búsquenlo si quieren, se los dejo de tarea, en cualquier Biblia que tengan en su casa. O menosprecias las riquezas de su benignidad y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vamos a decirlo de manera más contemporánea y actual. Todas las oportunidades y las bendiciones y lo que Dios te ha dado no son el hecho de mostrarte el amor de Dios, que a veces no nos merecemos todo lo que ha llegado a nuestras vidas y sin embargo Dios nos lo ha dado para encaminarnos a vivir mejor y ser mejores personas y seguir a Jesús. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Piénsalo. Así que ser irresistible es justamente esto. Ser irresistible es someterse unos a otros, porque Jesús, que es irresistible y que nos anima a ser irresistibles, vino y se sometió a las leyes ordinarias del crecimiento humano, se sometió a soportar una vida entre nosotros siendo Él perfecto e introdujo a la iglesia todo este tipo de vida donde le dijo a los apóstoles: ámense los unos a los otros como yo os he amado. Así que había más de 600 mandamientos, más de 200 regulaciones, que ahora Cristo no tiene que dar un mandamiento más que se sume a todo esto, sino algo nuevo, un nuevo pacto, una nueva dispensación, una nueva ética, un nuevo código de vida que debería regular a todos los que seguimos a Jesús. Y cada vez que te pierdas y que te vayas al egoísmo, regresar al amor de Jesús, y cada vez que pienses en tus propios planes y proyectos, regresar para ser irresistibles al amor de Jesús, y cada vez que esté fastidiado, cansado, desgastado por todo lo que implica la vida, regresar a la revitalización de seguir a Jesús y acordarme del amor que hay en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Así que según Pablo nos va a explicar en algunas frases más que aparecen de parte de Dios, como esto de ser irresistible, el someterse los unos a los otros. Aquí ahí va más. Perdónense unos a otros. No lo voy a explicar. De hecho, ahora en Tú no me mandas y en el campamento, uno de los temas va a hablar del perdón, pero perdonarse, yo nada más les adelanto, es renunciar a mi derecho de que se me haga justicia
cuando alguien me ha llevado a cabo una ofensa o me ha llevado a cabo o me ha efectuado un daño y que yo tengo derecho de que lo repare, lo libero, renuncio a ese derecho y tomo mi vida y sigo adelante. Yo sé que implica más que esto que te estoy diciendo, pero ese es el inicio, ese es el principio. Y cada vez que regrese el sentimiento de me deben hacer justicia por esto que me hicieron y me dañaron, entonces otra vez dices, yo ya renuncié, yo ya lo entregué a mi derecho de que se me haga justicia por lo que sí te cometieron en algunos casos y en otros tú crees que te hicieron. Pero no nada más es perdónense unos a otros, también es anímense unos a otros. Cuando ves a alguien achicopalado, cabizbajo, cuando ves a Santos Margarito, cuando ves a Santos Margarito que está animando a otra gente, te unes a Santos Margarito y dices, vamos a animar a la gente, vamos a decirles que sí se puede, vamos a animarlos a seguir adelante, vamos a poner el ejemplo de seguir adelante. Y miren, déjenme decirlo de este otro lado también, restáurense los unos a los otros. Eso es bien difícil. Restáurense, eso quiere decir que vas a agarrar para reparar las emociones de una persona, vas a reparar el espíritu de una persona, vas a tratar de reconstituir el carácter, la vida, no solo social, espiritual de una persona, vas a tratar de que Cristo sea conformado en sus vidas. Acuérdense de lo que Pablo les dijo a los Gálatas en una carta que les escribió a un grupo que se llaman Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y eso, que alguien se tome el tiempo para tratar de restaurar, que Dios estampe su imagen en un seguidor o en una seguidora o en unos seguidores de Jesús que se ha estropeado su vida y ha venido a menos, es trabajo descomunal. Sin embargo, Dios, por el amor en Cristo Jesús, por la reverencia a Cristo Jesús, quiere que nos restauremos unos a otros. Pero además quiere que nos aceptemos unos a otros. ¿Qué tal esta lista, no? Acéptense unos a otros. Ya saben que algunos dicen, es que es moreno. Y algunos dicen, es que es güero. Y otros dicen, es que es chaparro. Y algunos dirán, es que es inculto. Y otros dirán, es que es muy culto, es que es rico, es que es pobre, es que vive en cierta ciudad o está en cierta región de nuestro país. Acéptense unos a otros en reverencia a Cristo, como sea. Y esa aceptación tiene que ver con la hospitalidad. Y los brazos de Jesús están así abiertos hasta el día de hoy, porque todos los que van a Cristo Jesús hayan lugar para ellos. Pero por si esto fuera poco, en todo esto, cuídense unos a otros, la preocupación sana, el vigilar sano de otros, el poder observar en qué puedo yo ayudar, tomar todo lo que soy, toda mi autoridad, toda mi posición para bendecir a una persona y hacer por una persona lo que me gustaría hacer por todas las personas. Bueno, espero que te gustaría ayudar a todas las personas, pero como no puedo ayudar a todas las personas, de cuidarse unos a otros, pues por lo menos voy a cuidar de alguien. Voy a tolerar también unos a otros. Tolérense unos a otros. Somos diferentes, pensamos diferente. Yo sé, eso retrasa los proyectos. Eso en alguna manera ralentiza el avance, sobre todo si trabajas en equipo y las ideas a veces no están en el mismo tenor, en el mismo episodio, en el mismo capítulo. Tolérense unos a otros, pero no solo lo que pensamos diferente, sino también las equivocaciones y los errores y los pecados de las personas. Y en este orden de ideas, por último, podría decir, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Y llevar la carga de otros es escuchar, es orar, es aconsejar, es recibir a una persona con una situación diferente que la verdad te resta y en alguna manera también te carga. Por eso lleva la carga de otro, de su tristeza, de su alegría, de su desasosiego, de su afán, de su ansiedad, de sus intenciones, de sus metas, de todo lo que tenga proyectado. Y entonces podemos preguntarle, si le preguntáramos a Pablo, a ver, Pablo, el apóstol, ¿cómo es una fe genuina? ¿Cómo es la fe real? ¿Cómo es la fe que actúa? Santiago diría, la fe real no es invisible, sino visible. La fe real, diría Santiago, no es independiente, sino se asocia. La fe real no es intelectual, sino que se origina en el corazón. Pero le vamos a preguntar a Pablo desde esta óptica, y yo creo que Pablo diría lo que acabamos de leer: sométanse unos a otros, ámense los unos a los otros, recíbanse los unos a los otros, oren los unos por los otros, además sopórtense los unos a los otros, salúdense los unos a los otros. Y en esta lista corta es lo que Dios
hace con todos y cada uno de nosotros y ha hecho a través de Cristo lo que nosotros llamaríamos, eso es lo que hace a Jesús irresistible. Eso hace a Cristo irresistible. Y todo el que practica esto es completamente irresistible. Así que de manera contundente pensamos en un Jesús que era muy diferente y que es muy diferente a todos nosotros. Sin embargo, toda la gente que era muy diferente a Cristo Jesús, le encantaba estar con Cristo Jesús porque Él recibía a todos, toleraba a todos, oraba por todos, ayudaba a todos. Esta es la actitud de un cristianismo práctico que Dios quiere que nosotros practiquemos. Pero vamos a responderlo de otra manera. Y vamos a leer un versículo más que está en Gálatas, en el capítulo 5, el versículo 6. Gálatas 5:6. Ayúdenme a leerlo ustedes, ahí está en la pantalla. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale algo, sino la fe que obra por el amor. Y ahí nos conectamos con el tema de la semana pasada que Néstor nos daba. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo. O sea, ese es un sello característico físico de un pacto que Dios tenía con su pueblo, circuncisión. Ahí no tengas miedo, porque hoy para estar en Cristo Jesús no te tienes que operar, hacerte la circuncisión. Ni la incircuncisión, la característica de aquellos que no han pasado por una operación de este estilo, fisiológicamente hablando. ¿Qué es lo que cuenta en Dios? Sino la fe que obra por el amor. Entonces, la motivación detrás, miren, vuelvo a decir, más de 600 mandamientos. Más de 200 regulaciones. Todo eso en el antiguo pacto, lo que llamamos el Antiguo Testamento. Que cuando viene el Nuevo Testamento, ahora hay un nuevo pacto en el sacrificio y en la sangre de Cristo. Por lo tanto, todo esto ya cumplido, 600 mandamientos, más de 200 regulaciones en Cristo Jesús, una nueva época, si me permiten la palabra, un nuevo episodio, una nueva dispensación, teológicamente diríamos, está sellada al final del ministerio de Jesús cuando les dice, ámense unos a otros como yo los he amado. O sea, tolérense, recíbanse, salúdense, lleven las cargas los unos de los otros, y eso hace completamente irresistible a las personas que seguimos a Jesús y a Jesús mismo. Y todo esto en reverencia y en amor a la luz del amor de Cristo. Así que podemos decir, pon a los demás primero, así como Cristo te puso a ti primero. Ojalá que no se borre nada de lo que te he dicho, porque Cristo era irresistible y la gente se acercaba a Él, gente que no era nada como Él, le gustaba estar con Cristo Jesús y a Él le encantaba estar con esas personas, porque Cristo no era como los escribas, grupos religiosos de aquellos días, fariseos o cualquier otro grupo de los que celotes había, sino que hablaba con esta diferencia de fondo, en donde el interés de Cristo Jesús eran las personas. Ni siquiera era establecer religiones, ni borrar alguna, ni comenzar una nueva religión. Más bien Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido en un nuevo orden y a lanzar un movimiento que va de persona en persona, de boca en boca, la cual llamamos iglesia. Pon a los demás primero, así como Cristo te puso a ti primero. Alguien en esta semana, alguien en tu casa, puede ser ese uno a uno, unos a otros que tú podías elegir y decir, a partir de hoy, a partir de ya, voy a comenzar a practicar esto que Cristo dijo. Miren, para hacerlo más práctico, yo quiero terminar con un versículo que la semana pasada Néstor nos leyó, que realmente son dos versículos. Efesios 4, 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos a otros, unos con otros, y perdónense mutuamente, porque el camino es el amor. Abandonando amargura, ira, enojo, gritos, calumnias, malicia.
y priorizar a otros, pensar en otros antes que nosotros mismos, someteos los unos a los otros, la carrera de ponerse al final de la línea y no al inicio, el no protagonizar, el pensar que otros primero y después yo, eso lo va a cambiar todo, porque ser bondadosos es mejor que ser desagradables, ser compasivos es mejor que ser aplastantes, y finalmente eso será lo que Dios usará para construir la vida de la gente en el camino del amor y traer a la gente a Jesús. Tú que nos estás escuchando, no porque estés miedoso a lo que va a pasar o tengas sobre ti la carga de las deudas de tus malas decisiones, sino por el amor de Dios que te llama y quiere bendecirte y estar contigo a pesar de ser tan diferente a Dios y tan diferente a nosotros. Así que muchos de nosotros no somos dignos de ser seguidos, no somos dignos de que alguien se someta con nosotros y mutuamente lo hagamos, pero en el amor de Cristo todo vale la pena, porque Cristo es, será y es irresistible, y así queremos nosotros los seguidores ser irresistibles. ¿Qué tal si decides por el amor en Cristo Jesús ceder todo lo que vienes siendo y haciendo para probar lo que Dios tiene preparado para ti y así permitir que Dios bendiga a otros a través de ti? Cambiemos esto, cambiemos tu iglesia, cambiemos tu casa, cambiemos tu familia, cambiemos tu matrimonio. Imagínate nada más cuando los seguidores de Jesús, por seguir a Jesús, nos volvamos irresistibles. Será completamente diferente. Dios los bendiga.